Shapamba, Shapapena, Quina, Namayu, Mahinabu Mandebe, Nyanerem Yabo, Nyan de programa, fin de programa, entero de que vaya en dulce vaquera vaquina que hay a toda los hermano fuera. En aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapoy, Peina y Pita Sombra TV, Ave, Sagin un pastor Sergio David Nivey, Oyovares Sandía Pirecha, Rojori, igual se arrolla petema, pendelo more, pete y abrazo. Rompe espalda parece por ahí que fuera edición número 719 de Caijatura 719 mañana segunda de Corintios capítulo 11 verso 13 tenón de otra mir que en control en la sala técnica pastor Sergio David preparando haciendo ya pojina ñandebe petechara anga muy video yaikuajia peaja ejina Caijatura bella ejina pea co video mi a ver lo mitad repartir telegram a WhatsApp a ver o circular a esa lo mitad jupía ver en forma de audio en algunos imponable ya pues si audio lo mitad compartirse a la y Facebook también va a torcer yo muy mañana gracias que va a torcer Sergio o esta semana Sergio no venimos allí otra semana que como empezamos ahí va bueno ya sabí, a ver, más 5959851629775. Ya línea personal, no, ita línea personal, y nada. Ya ver ocasión, a pedir ofrenda, a mí ven y puto mi, pembu, vea giro personal. A ver, ya poseo, mañana ven y puto, ven ofrenda, mi giro tío, vaya. Are, te verá ahí la giro tío, 0985-6898-24 0985-6898-24 hinari que fuera peisa va de coba allí que nañandeca lo instante vaya ve pu pa moina yambo bajo allí va ñandeca ay na este hijo ka algo haga hoy te cueva torina nande va pohari cueva uina bueno anga ya mi macho ya va esa tico amba espera talaro ese baba tala ere como la he mi mana hoy pea va fina pona hora pena pues no uy cuera bien bueno se mala tala v de cuando mando abator Sergio de mando ni vaina pe hi a isa tala ko hi a apu asa uyu i naranja o ilendo mi bo en o pegan calores acá, me lo demás, mo colonia Uruguay, colonia Domingo va, o sea, hasta mina mía la postre, esa gente eso acá, va ese tío hina, ñandu a pesar, bárbaros, hoy co hay paite ese, ahorita usulendo va esa y hay caso, ni nadie le eso cala mi y tu yarongo mala y ya o cuipo talento, imagina fero y esa tuya, ay, mi tiempo. Güey, con mi pastor Sergio, añade en Dujara, pues me cuaca todo de Hinagua. Oí otro, Wembe, Wembe, a mí que hizo humo a ti. Algunos güiros lento veo mitad y ahora le siga, hizo un mina gelaya, o hizo hoyo pipa y tenga. De bandella, voy a caer ese pastor Sergio. Qué bárbaro. Segunda de Corintios, y no lo 11 verso 13 tenón de otra mil que ya le coñan de oración, ayuno, vigilia siempre, sí. Consejería, ya le conde a ver. Upea, mi trabajo y ya pues nada más 595-985-162-975 rupi. Algunos ese vestido está habilitado solamente para giro tío normal. Sí. Bueno, a ver uno más termina pues a comentar 10 personas ya bautizadas en el nombre de Yahoshua. Hendú y pica hija Torah inyección de esperanza. Ciudad del Este más termina. Saludo cordial na pebe. Pastor Timothy ira Pastor Javier. La familia Morínigo y otros hermanos, bebé. Oña Pumi en el nombre de Yahoshua. Ahí pon ahí en las fotos. Video. Oña mi vea. La ya de Corea, la cámara en vivo.
Caigo pastor, ajá, pastor Timoteo, ay, mina, oña, pues no sé, se ve yo y la dice. Qué calidad. Excelente. Vaimina, pizza, ya, ese. No, mañana viene archivo de memoria, cuera y na, Dievi, novedad, ya de cobecha. Y importante, Valoita, en el nombre de Yahoshua. Oye, Beto, y nada, tú y yo, y añe pues grande, Ina. Qué tremendo. A pecha, Ina. Veas, Ina, ya me añan de Aguille, Pastor Sergio, al Todopoderoso, permitían de, pues, añan de. Es solamente Emilio Vázquez. Acá estamos un equipo de hermanos que trabajamos en el reino niño puto baja entero y los rescatados en luz. Eso ahorita la orecota y la audio, umía la video, umía la niño puto allá patrón. Entonces, para el reino trabajamos en forma unida allá. Qué calidad. Mamina con la gente. Bueno. Ya opimita andamos el grupo con foto que es importante como testimonio allá. Bueno, otro bueno, sí, que sea la grupo inyección de esperanza de estudiar sentí te copia de oído y no ve la al mismo número, hermano, al más 595-985-161-975 sendiendo digo para la toque. Oye, pero siempre hablo primero con las personas, voy a hacer yo este reglamento y ya puedan duponar, yo ni han pedido hoy qué, porque cuidamos ese grupo con Angasha. Ya, hombre, es mala. No, enlace no voy a pasar. Enlace no voy a andar con ese peligroso igual. Hombre, se al menos no. Personalmente se me envía así enlace de mi grupo. Más que ñeñe monguetamos, haciendo el reglamento, y no de acuerdo, bueno. Se la anderera o mía, pero agregando más la grupo, pues. Y que bebé, allá ya estudiamos. ¿Será que entran algunos pastores en ese grupo porque tu forma de predicar no va por la cintura de muchos de ellos? Y que ve, caigo seco síntomas. No va por la cintura de muchos de ellos. Va, una página. Oí, sí, este es un pedazo grupo PABT Nueva Camada, inyección de esperanza. Y unos cuantos, hoy que lo mitad así de diferente congregación, tanto extranjero como paraguayo. Los dos idiomas ven. Sí, ahorita acá tú tengo, segundo ellos, y todos los pastores con la gravata, y hoy un pego de ellos y pisan. Los que quieran. O en se vea, o estudiar sea, o aprender sea, o aclarar se vea alguna cosa, bueno, con mucho respeto, ahí se estudia todo eso. Oye, ¿qué lo mitad? Sí, ya en esta nueva camada ya van de ama por lo menos 40, 50 miembros, Jimmy. Estudiantes de la... Hoy que para jugar, hoy para jugar, vea con grupo. Bueno. A ver, y ahí le voy a... Upepe niño mongueta. Y Pepe ya pues sí, yo hago ese trabajo, el seguimiento con los hermanos nuevos, a los que quieren, pero es importante, hermano, ya comunicarnos en 10. Vos que sos pastor de una congregación o querés empezar una congregación nueva, comunicate conmigo, lo instruí, imita, pemba, existe a allá. Diga, tú y la de golpe, donde más ella pide más escuela alguna enseñanza importante, voy a recoti buena base para hacer recomendación. Te agradezco demasiado lo que estás queriendo hacer. Y la confianza también. ¿Será que me podía apoyar en cuanto a más conocimiento para enseñar en mi congregación la exégesis hebrea? A todos los pastores no me lo así. Entero un día ya pude llamar. Y hay que el grupo pues ya estudiar y capacitar, ella asegura poner fuente escritural porque los hermanos pues están acostumbrados a esa interpretación tradicional cristiana, evangélica o católica. La verdad absoluta, pero había sido en mala interpretación, ni hagan complicado. Entonces Pepe ya asegura poner hacer oportunidad, no hay por problema.
Pero me gustaría que estén en el grupo conmigo de estudio. Y ella capacita ya avanzado. Bueno. Hombre, vea. Ya. Y que mi V son 11. Yo me voy a preguntar, a ver, 13. Siempre hubo, hermano, siempre, sí. Los falsos. Y no solamente falsos apóstoles, siempre, ya recuerdo, Apocalipsis, por ejemplo, y falsos profetas. Falsos profetas son, apocalípticamente hablando allá. No se refiere solamente a un ser humano o a un espíritu inmundo encarnado o lo que sea, como algunos me estaban diciendo. Es ya interpretación. En mi opinión, cuando habla de falso profeta, ahí en Apocalipsis, allá que están preguntando acá la diferencia entre los falsos apóstoles y falsos profetas, y por qué no habla, bueno, pero no hay ahí. El Mesías y Juan capítulo 10 habló de los que se hacen llamar pastores y no lo son. No, ella tende por a ver capítulo 10 de Juan. Vaya tu día, bueno, no sé si vos estabas ya en el grupo, pero habíamos estudiado eso. Se habla de todo eso. Sí. Ezequiel 34 me soñé ahí nada. Habla de los pastores falsos. O sea, según a lo que quiero ir a esto que me está diciendo, diferencia entre falsos apóstoles y falsos profetas. O son los mismos. No. Acá Pablo cuando habla, 13, ¿no? Que ya leemos y ya se llama ahí. Oigo, 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mesías. Allá. Y cuando voy a encontrar, y bueno, y ahí también en Apocalipsis, hay parte donde habla, dice ser apóstoles y no lo son. Bueno, son la misma cosa. Oñembo apóstol, oñembo luz, oñembo autoridad, oñembo ungido, anda, y no le coy nada que ver. Otra cosa, y te hombo. Ahí no lo era el otro evangelio, otro Mesías, o presentar otro Espíritu Santo, otro tipo de manifestación de Espíritu Santo. Hablan de eso, o hacen o practican esa cosa. Bueno, ciertamente, hermano, también sinceramente te digo cosas. Los apóstoles murieron todos y después, a partir de todo lo que murieron todos los apóstoles, a partir del año 100 en adelante, a los discípulos de los apóstoles no se les conoció más como apóstoles. También sinceramente, eran obispos. Ahora no quiero entrar en controversia si yo apoyo o no apoyo los apóstoles actuales. Yo te voy a decir nomás. Quizá en la función puede ser que algunos hagan ese trabajo. Pero ya no había más. O no Juan, o no Pedro, o no Baitela apóstoles. Pero de topa veimala históricamente. Hay tales escala documentos. Ya se topa para algún documento ahí. Apóstol Eusebio. Apóstol no sé quién, o sea, ya no existían, ni siquiera los cristianos de la Iglesia Católica se hacían llamar en los primeros tiempos apóstoles, desaparecieron, llamaron obispos, aparecieron los obispos, que eran supervisores, que eran encargados de enseñar a otros hermanos, de guiar a otros hermanos, allá, emisarios, enviados también por, digámosle así, o ya ministerio. Sintieron el llamado, fue orado por ellos y bueno, y de acuerdo a su responsabilidad, su capacidad, orejó y cargo a una comunidad, Pablo, así como Pablo, y después siguió esa rutina, pero no se llamaban más apóstoles, no, se llamaban ancianos o se encuentran los documentos históricos, se encuentra como obispos, ¿vale? Bueno, no vas a encontrar apóstol Policarpo, era discípulo de Pedro, ni uno. Cala y raro, de golpe de surgió en la jerarquía del apóstol, se le volvió a llamar los apóstoles, pero eso ya, de acuerdo a la interpretación y a las congregaciones nomás. Pero, sí, sinceramente, no figura más. A partir de toda la muerte de los apóstoles conocidos, sus discípulos ya no eran apóstoles. Hay que ver de qué tiempo vuelven a surgir estos apóstoles de estos tiempos. Por lo menos ya Peaco habrá sido ya en el año 90, 1990 probablemente.
Hay que investigar eso, pero hasta la muerte de Juan, Pedro, ellos murieron. Después sus discípulos eran ancianos o obispos, ¿sí? Roe en hebreo y en pastores en español. Bueno, ahora falso profeta. Falso profeta, se van a atender las falsos profetas, son todas las instituciones que se dedican a enseñar y oye, a otro lado. Y más todavía aquellas que dicen que es hacer oreja en la iglesia verdadera o ya por otra cosa y líder bareté reconocido mundialmente. Pero no obedecen al Todopoderoso, recola y propias reglas y propias religiones y propios dogmas fuera allá, propias prácticas. Entonces todo esto es y solamente un ser o un ángel maligno, sino aquí falso profeta se puede llamar también a todas las instituciones religiosas que desvían de la verdad a los hombres, ya eso. Bueno, agregando un poquito eso. Este timba, ya ven la ya este que titamos y hago en vez de catu ibe pero ya avanzar, hermano. Me se lleva ahí en cuanto a algunas preguntas que surgen que sí y que tú vas a responder porque ojo la año de versículo diga tú y la allí ahí. Hay que verso 13 de orar. Bueno, en realidad mis competidores son falsos apóstoles, están disfrazados como apóstoles del Mesías. Mis competidores, esa es una literación. Sí. 11 Pablo hey. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, va a ser la disfrazan monde o aparentar, pero no son. Se disfrazan de santos, se disfrazan de discípulos del Mesías, pero nada que ver. Va dice Pablo. Obreros fraudulentos que actúan con fraude, engañando. Tiene fraude, no tiene engaño allá. Bueno. Va a decir que vio la ya analizar la obreros fraudulentos disfrazados de discípulos del Mesías o obreros del Mesías y están predicando, enseñando cualquier otra cosa y se hacen cómplices del falso profeta allá. En duda a lo que yo hago es transliteración de mañana. Si la transliteración es un poco en realidad mis competidores son falsos apóstoles, están disfrazados como apóstoles del Mesías. Filipenses 3, Pablo e hija mutiladores del cuerpo santo o congregación, obviamente. ¿Por qué? Porque oímos algunos en el Mesías formando ya un solo cuerpo santo o apartallido y dice a Pablo te parte o comparas ya como a un cuerpo, somos uno en el Mesías, cada uno ya forma parte, no porque uno es ojo no le va a necesitar a la oreja, no porque uno le va a necesitar al dedo, peamos. Hay quienes son los mutiladores, son aquellos que o imaginan el cuerpo santo, oye, por una imagina con gana, con feo, aprender a inaullido y peado o apartado. No sé con qué excusa, con fraudulencia, con engaños. Algunos se llegan, o ya llegan, o llegan, o ya para llegar, bebé. Sí, hermano, pecha y nalonita, mutiladores. Bueno, Filipenses 3:2. Bueno, y ese a mí 8, 13, 11, 13, 14 bueno. Y no hay que maravillarse pues si Satanás socorro las ellas. Y no hay que maravillarse pues si Satanás se disfraza de ángel de luz.
A mí me sorprende. Es satánica, tú, hija, oye, disfraza, no me engaña. Oye, disfraza como alguien que es de la verdad, es de la pureza, ¿sí? Luz, de la justicia, ¿sí? Y como hijo del Todopoderoso. Y acuérdense que el término hijo de la luz, a veces el término yepuru más bien, mi ese niño fuera mío y puro te digo, para referirse a que son realmente puros, santos y hijos del Todopoderoso, obedientes al Todopoderoso. A ver, Pablo y Purú, el término, pero y la iñañá, jalanda, ella la ñande yara, a la satán en el vocabulario de y puede ser varios hombres, puede ser varias instituciones, el satán también. Animo a ver, vete hija tillo va hija y yorquilla hija jugayan de no. Estaban en organizaciones, instituciones religiosas que se disfrazan como ángel de luz, de gendula y doctrina, y que bebes a esto para de miseria, para de corrupción, y agujazo, desastre. Y aparentando la fachada nomás. Fraudulento, sí. En cuanto a la palabra, en cuanto a la fidelidad a la palabra, son fraudulentos, engañadores, disfraz, ni mondendo, va aparentando, ¿dónde ahí? Hmm. Bueno, no, pero versión latinoamericana. Yeshami Gálatas, yomba, ñande, no puede haber. Mm. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza con. Sí, no hay diferencia, como ángel de luz. He explicado ya. Así que no es extraño si también sus ministros, ojo aquí, pe maña pe abrigue la venderezaja, pe abri, pe ba ese pe mopoti vende abusa. A ver ahí. Peisa a ver umi hembi guaycuera. Oñemonde a ver ku oyaporuguaisa añetegua. Katu la hembia pocuera daja ei upesha hina, sino katu ha escuera omboguatabai se haisa. Será conforme a sus obras. Eguataminas. Así no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia. Ahí está. Daja, yo ya puedo poner a esa añetegua. Katu amuite último y te ven, oye pota, a escuela oye po haisa conforme a sus obras. Di, varo, imagínese. Nemo carna, pona, vende la carna. Ah, qué bárbaro, y uto y tego, vaya jada, a ver, pea la verdad, pea hambrena al final, son todos engañados. Y ya en tiempo de Pablo, avisó, o avisar, hermano, y sigue, y hasta ahora. Oímete. Ay, ay, ay. Qué tremendo allá. Parece que va la Pablo o avisama en su tiempo. Una comparación, hey. Si Satán se disfraza de ángel bueno, disfrazar quiere decir vestirse como, vestirse igual, o actuar como o igual a. Pues ahí está el añemondente. O ya, poba, uja es la verdad allá. O hunde, o amagante, ilusionen. Mm. Y sabemos que para engañar los estafadores usan algo de verdad. 5% de verdad y 95% de mentira. O pues 5% de verdad la que query. También esa es la por naturaleza, ñande a veces ya nega igual. Ya hay jugo ñande la verdad. Ñande como mi siminte algo de verdad, oye, esa upeara pues query ñande botado y paite malo. Ya se escapa la ñande cerebro, se escapa ñande vida, peñande recobe, y tabetela añete guare. Añande subconscientemente allá. Añande ñi me en cuenta. 5% y algo de verdad. Entender era fulano de tal, el número de teléfono tal cosa, de acuerdo a su última llamada, usted salió sorteado, usted le llamó al número tal, 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 y para entender a dónde te llamaba. Hasta con muy de joder. Ya se están de pues, a la vida cierto, ¿no? Vea. Y sí, mi, la verdad, inde. Andego, han ganar a través de esas llamadas, ganar BTI, premio de 1 millón. Y pues mandan de papel y cote, ya pues se giro de 100.000 nambrena o 200.000, no, y está acá, oye, pues.
ya popa tu la giro wan nunga heima ka tu la premio la 1 millón va ego ya me está 100 150 juta se 1 millón ganada 800.000 850.000 ganada habe oye por la giro habe un jefe de la nunca más 5% timisimi y de verdad inde anden de tahuetea para buquei ne vacuna. La religión, el falso profeta, los falsos apóstoles, los falsos pastores, toditos usan la misma mecánica. Va eso es calculamina, peja, ¿verdad? Peja este, sí. Va, ya no botado y ya jabucuta, peja, ¿no? Bueno, es una expresión hebraica, hey, para designar engaño y falsedad, para sacar ventaja. Ahí dice la disfrazar. Disfrazar en la expresión hebraica, que la peaco término por ahí, orecóvete y propósito, o por un botabú, o por, o ya por cosa, y añetegua, o no es jaguán de ventaja, ahí ya depende en qué ventaja, ventaja religiosa, ventaja material, ventaja espiritual, lo que sea. ¿Pechaina? Bueno, 15. Voy a ver yo ya, coño de versículo, va. No hay poco idioma. Así que no es extraño, vean ya que ya lee. 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco. Que vea. O de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Anisen. Anina ti la bechereco de Itaúa. Ay, me vamos a hacer la Itaúa, pero lo mío de una vez recibí besa. Porque ajá hina se jaja esta vez me están ba añetegua. Lo mismo te puede ahorita se en beti un poco de grandeza. Itaúa vea ya ve yo tuvo Itaúa toñe esa gente ve Itaúa hay vinte y paiten de la verdad. De corregima tu ella arrepentima y su manera hacer broma. Sí. Si le van, si Pablo, se trata todo de Itaúa, pero esta es oportunidad, lo mío desea hasta como Itaúa, pero hasta intime, la verdad. Hacerme de loco para los locos y fuera y nada. Contarle ganar para el Mesías a los que me dicen que soy loco. Más o menos un pele dice ahí nada. Qué barro. No, ya me he hecho oportunidad. Vean. Pablo, y bueno, no, mientras ahí está, veamos la primera oportunidad. Pero ya esa va con obra o poder, con poder obrata el Todopoderoso trae su espíritu. 16 a mañana y una vez más le digo que no me tomen por loco, pero si me toman por tal, acepten que lo sea y que cante un poco mis propias alabanzas. Ya, otra, está cantamina en los 40. Y está, güey, hoy cobra. A veces hay personas oye en bojoricea las avisares a otra tasecho de virongón. Medio apo y lento a esa. Tú sí traes o motincho de la. Sí. No, hay que menospreciar. Pana allí apoya. Ya respetando, ahí estamos. Esta clase coño y voy a pegar, dice. Ni mo añande de la aranducho. Catulo y tañane. Tu chapo añande motina. Hay que ser humilde. No, y formar con Pablo de Batamina. La de Itaúa a veces recibí, una vez recibí como Itaúa, pues, contarle que amo más. Pepe Itaúa, ahí viste y pata yo güey. Ay, ay, ay. Bueno. Ya saben en el comentario, ya se acuerdo, oye. Digo nuevamente y no crean lo que se dice que soy un loco. Ya ve, tiene transliteración. Y ya leí mía y pues no putaría. Digo nuevamente, no crean lo que se dice, que soy un loco, un necio. Pero si no soy un necio, permítame que también me enorgullezca un poco, contando mis testimonios misionales. Sí, da lugar para mucha interpretación. Tú ya no sé ahí.
Mira, oye, eso es la itaúa, la no añete itaúa, mira, se está, mi estamos un la testimonio misional del loco. Ate, coña de testimonio, pastor Sergio, y nada, de testimonio misional, sí, del loco lo llamo uno. Está, vaya, vaya. Tremendo, ¿verdad? Bueno, oye, tengo yo, ya cuidado, a ver. Ya yo topata con muy peaco programa gira hina vega, aturado hermano, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.